Kako je lijepo Qué bonito. biti zajedno Qué bonito es estar juntos i radovati se jedni drugima. y alegrarnos unos a otros. Nadbiskup Carballo El arzobispo Carballo nos habló sobre que no es bonito ser como el hijo mayor. nije ti lijepo No es bonito. No lo pasas bien. Pero qué bonito es alegrarse al otro, radovati se drugima. alegrarse a los demás. Qué precioso, qué bonito es eso. Evo mi se sada radujemo Ahora nosotros nos alegramos jednom mladom braku. a un matrimonio joven. Radujemo se Nos alegramos jer oni su godinu dana u braku. porque ellos llevan casados un año. Son los miembros de la Organización Católica de Jóvenes Hrvatsko na zemlje. Eso significa algo sobre la tierra. Es una traducción libre, sobre la tierra. Ahora, ¿qué otra cosa significa? Pues ellos lo van a contar. Tu su se upoznali. Se han conocido allí O tome svjedoče y testimonian de eso, cómo fue, cómo iba ese conocimiento, kako je to sve išlo. cómo fue ese proceso y hasta dónde han llegado. Para no hablar yo de eso, lo mejor es dejarles la palabra. Katarina y Pereranović de Croacia. Evo, hvaljen Isus i Marija. Alabados sean Jesús y María. Como ha dicho el párroco, nosotros somos Katarina y Pereranović de Croacia. Venimos de Split por este camino. De esta forma queremos agradecer a los organizadores por habernos invitado, porque es una gran bendición y honor de estar aquí. Medjugorje para nosotros es un lugar muy especial. Yo diría especialmente para mí, porque yo pasé unos años en Mladi Fest en este coro, como miembro de este coro precioso. I evo ovako kad ih gledam baš Y cuando los miro, tengo mucha nostalgia. Sentada aquí con ellos en esos años, desde el año 2015 hasta cuando me casé en 2018, escuchaba desde el altar varios testimonios de hombres, de las personas que estaban en este lugar donde estoy yo ahora. Y realmente estaba fascinada y inspirada. Pero para mí, personalmente, una historia así y una revelación de la misericordia de Dios tan obvia me parecía como algo tan lejano, como si fuera algo para los elegidos, pero no es para los elegidos. Yo pensaba que yo iba a recibir, me iba a tocar algo mediocre, pero Dios nunca da algo mediocre, sino a mí también me dio una historia que yo quiero compartir con vosotros. He encontrado la página de mi diario de aquel tiempo, del año 2015, después del Mladi Fest, cuando yo escribí, impresionada por todos estos testimonios, escribí: Dios, quizás esto lo que voy a decir es algo loco, pero quién sabe, quizás precisamente yo un día voy a poder contar mi historia, mi testimonio en Medjugorje. ¿Cuándo será eso? Sí será que decida majka Marija la Madre María dovela ovdje. que nos ha traído aquí. Posvjedočit ćemo Vamos a testimoniar un poco sobre el camino, nuestro camino antes de conocernos, los caminos individuales en nuestra juventud, que son bastante diferentes. Vamos a testimoniar sobre nuestro camino de noviazgo que llevamos en castidad y algunas anécdotas de nuestro matrimonio, donde de verdad se reveló la providencia de Dios. Yo cuando doy testimonio siempre hago una introducción porque me atrevo a decir que mi historia es un poco más aburrida. ¿Por qué más aburrida? Porque según algunos estándares y criterios del mundo, yo realmente vivía una juventud aburrida. No me interesaba nada especial de lo que les gusta a los jóvenes. No me gustaban las salidas, marchas, beber, bebidas, todas esas aventuras pasajeras como la tiene la gente de hoy. Yo siempre he sido diferente de mis amigos y todos me decían, pues a ti nunca te tocó adolescencia.
relájate un poco. Pero yo vivía según mis reglas, según mis convicciones y seguía eso. Y eso me parecía lo más normal. Desde pequeña, de verdad era muy devota, piadosa. Fui crecida en una familia tradicional católica. Me decían, tú vas a ir al convento, vas a ser monja, ni siquiera tienes que buscar un novio, porque se nota que vas a ser monja. Pero en mi corazón crecía el anhelo de otra cosa, de encontrar alguien que me va a acompañar en mi vida. Y es un cliché en realidad, pero mi amor más grande es Jesucristo. Y buscando al hombre de mi vida, primero yo decía, Dios, a mí me gustaría que fuera enamorado de ti y luego que se enamore de mí. Hay que mencionar que por amor a Dios yo realmente di el voto de la castidad. Yo no lo tomé como una decisión especial, sino simplemente era una cosa más normal, porque hay que vivir así y no se puede vivir de otra forma. Yo no imponía mis posturas a nadie, pero esto fue lo que era lo principal para mí. Yo quería regalar eso a Dios y también quería regalar eso a mi futuro marido, como un regalo que alguien antes de él nunca había desenvuelto. Antes del Pere yo no tenía en realidad una relación más seria. Estaba enamorada en el colegio, pero nada especial. Muchos años pasé sola y esa soledad, como a una chica joven, me caía mal, porque me preguntaba, Dios, algo no está bien conmigo. ¿Cómo es posible que mandas a alguien para cada una y yo estoy sola todo este tiempo? No elegía demasiado. De verdad, han pasado unos chicos buenísimos, muy correctos y rectos que me gustaban. Y decía, Dios, quizás este es el potencial, pues haz algo para que haya un clic. Pero nunca pasaba eso y no entendía nunca por qué, pero hoy sí lo entiendo, porque yo recibí la respuesta a todas mis oraciones. Llegó el año 2016, cuando en Polonia yo conocí en el encuentro de jóvenes a un chico precioso. Y yo pensaba, pues tiene todo lo que yo necesito, es un hombre de familia, es guapo, es interesante, es fiel, feligrés, tiene una relación buena con los demás. Dios, pues puede pasar. Pero Dios no escuchaba mis oraciones. Si no va a hacerlo Dios, pues vamos a buscar un mediador. Entonces yo empecé a rezar a San José, porque los hombres rezan a la Virgen María para encontrar a la mujer de su vida y las chicas rezan a San José por un marido. Es como una receta segura. Yo lo iba a intentar, pero también en esa oración yo entré totalmente con mi cabeza dura, en sentido que no había mucho espacio para la voluntad de Dios, sino yo servía a Dios lo que yo quería para mí. Era, Dios, yo sé que tú sabes qué es lo mejor para mí, pero yo soy impaciente, yo no necesito eso, dame esto, lo que yo quiero. Yo voy a estar contenta con esto, lo que yo quiero. Pero para que la oración no sea en vano, yo sabía con reserva decir, bueno, si tú piensas que hay algo mejor para mí, pues que sea una reserva eso, pero vamos a enfocarnos en lo que yo quiero. Y claro, no había nada de ese chico, porque era mi voluntad y no la voluntad de Dios. Pero justo después de hacer ese voto al San José, este chico que está a mi lado fue mandado a mi vida. Alabado sean Jesús y María. Yo soy Pere. Mi historia es un poco más turbulente que la historia de Catarina. Yo igual nací en una familia tradicional católica. Como en tantas circunstancias infelices, en 1992 mi padre murió como el defensor en la guerra
como soldado. Mi mamá tenía que poner doble de esfuerzo de implantar en mí y mi hermano pequeño todos aquellos valores que nos llevaron a ser unas personas completas y construidas. Eso, claro, sobreentendía que todos los domingos íbamos a ir a la misa, nos despertábamos con oración, orábamos antes de la comida, íbamos a dormir con oración. Y eso es la cosa que es la realidad que se vivía. Pero existen unas fases cuando uno se examina, cuestiona personalmente, cuando se cuestiona como la pregunta de la castidad, de la sexualidad, de nuestro sexo. Y eso es algo de lo que yo no podía hablar con mi madre. No era cómodo para mí en mi etapa de adolescencia. Y de una forma allí estaba dejado a mí mismo. Mi primera relación seria había cuando yo era en primer año de la universidad, cuando por la primera vez caí en el campo de la sexualidad. Y esa relación duró un año y esa experiencia de la caída duró ese año. Yo no era consciente para nada qué es lo que todo eso conlleva. Y lo que en esta parte de mi testimonio me gustaría decir o destacar especialmente para que lo recordéis bien es que esa manera de vida para mí en ese momento no era pecado, yo no lo confesaba, independientemente de ir a la iglesia regularmente, porque para mí castidad antes del matrimonio significaba, pues era un concepto para el pasado, algo muy anticuadrado para mis abuelas, cuando ni siquiera se podía tomar de la mano ante alguien. Pero estamos en el tiempo de la tecnología avanzada, cuando con un clic llegas a unas cosas muy fácil. Y yo pensaba que esa relación iba a durar, que nos íbamos a casar y estaba enamorado, pero después de un año era un fracaso y gracias a Dios que fue así. Después de eso, yo pensaba que nunca más iba a amar, que no iba a querer, que no me iba a enamorar. Decidí a tapar algunas heridas con aquello que lo que yo tenía. Y no tenía la experiencia de una relación con calidad, donde se aman las almas, sino exclusivamente los cuerpos. Y entonces esas cosas yo tenía que alimentar después de la ruptura. Y eso es mi fase del caos. En ese caos, una chica con la que yo me veía y con la que tenía relación, un día me llamó y dijo que no le llegaba la regla. Y eso provocó mucho pánico en mí. Empecé a sentir mucha inquietud porque esa chica es totalmente lo contrario de mis opiniones, de mi forma de ser. Y pensar que con una persona así tengo que educar y criar a un niño, para mí me parecía tan duro y tan extraño. Y yo oraba a Dios que haga que no sea un embarazo, sino que no sea otra cosa. Y después de eso yo iba a mejorar y era como una decisión fuerte, entre comillas. Su regla no llegaba un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Nos acercábamos poco a poco, incluso a la tercera semana. Y allí pasó un momento fuerte en mi vida. Con esa chica yo empecé a pensar que ella debería hacer un aborto. Sinceramente, en ese momento, en esa fase de mi vida, independientemente de mis oraciones y que iba a la iglesia, y todo eso,
yo creía que ese pequeño ser que hay en ese vientre, es en realidad es un conjunto de células y que no es ningún problema si hacemos esto, si hacemos un asesinato. Justamente cuando estábamos en el colmo de realizar esa cosa, una mañana ella me llamó y me dijo, buenas noticias. Ya llegó mi regla. Se trataba de una desorden de hormonas por unas pastillas que estaba tomando. Y claro, la euforia, entusiasmo, felicidad en ese momento. Pero cuando yo terminé la conversación con ella, me caí a la cama y empecé a llorar, gritar unos 5 o 10 minutos, amargado con el conocimiento de qué pobre y miserable era. Y al mismo tiempo, profundamente en mí, había agradecimiento por haber hecho una cosa tan maravillosa en mí para enseñarme hacia dónde iba, cómo jugaba con la vida del otro y con mi propia vida. Y así, llorando, yo dije a mí mismo, tú ya no mereces llamarte católico, cristiano, y no tienes derecho de entrar en la iglesia, nunca más, ni arrodillarte ante el altar. Y claro, eso era la trampa a la cual ese abajo se alegraba, feliz, esperando que yo me iba a juzgar a mí mismo. Pero eso no fue lo que pasó. Pronto después yo conocí a una chica con la cual empecé una relación buena, pero incluso me parecía que era muy parecida a mí en su forma de pensar esa chica, pero aún así la cuestión de la sexualidad en la relación no consideraba pecado y no lo confesaba. Y otra vez con esa nueva chica caí y vivía continuamente ese pecado durante un año. Después de un año, en la fiesta de la Natividad de la Virgen, en la Santa Misa en Solín, preparándome para la confesión, en mí, por dentro, yo escuché una voz interior. Me decía, ve y confiesa la impureza que has vivido antes y que estás viviendo ahora. Límpiate, purifícate. No fue fácil tomar coraje y ponerse ante un hombre sacerdote y decir algo así. Pero yo tenía que decirlo. Después de eso, empieza poco a poco mi liberación. Yo llegué a esa chica, le dije directamente, mi propuesta es que vivamos la castidad antes del matrimonio. Y ella dijo, bien, lo respeto. ¿Y qué persona sería yo si no lo hiciera por mi novio y de verdad si no intentara vivirlo? Pero tenéis que saber que yo no entiendo la razón de eso, no lo puedo entender, porque si dos personas se aman, entonces es normal que vivan hasta la plenitud de ese amor, incluso el físico hasta el final. Yo intenté luchar citando la enseñanza de la iglesia, pero esto tampoco me caía a mí bien en mi cabeza. En el tiempo que seguía pasaba que vivíamos quizás 10 días sin la relación y luego pasaba una frustración, nos caíamos, enseguida lo confesaba, la siguiente vez yo caía por mi debilidad y así todo el tiempo, es como si estuviéramos en una balance, o sea, pecado, confesión, pecado, confesión. Y lo más que yo progresaba, me confesaba y pecaba, crecía una frustración en mí. ¿Por qué no puedo vencer a mí mismo? ¿Por qué no podemos ser más fuertes que eso? Y entonces ocurrió que nos volvimos unas personas muy frustradas. Ella pensaba que yo me juzgaba con ella y yo entiendo ahora por qué lo pensaba. Yo empecé a evitar las ocasiones pecaminosas, no pasaba noche con ella, buscaba unas justificaciones y así entraba nuevo pecado, nuevo de la mentira. Y esto llegó al momento cuando teníamos que romper.
Pero después de mucho tiempo era difícil romper. Hay que tener mucho coraje porque nos atamos uno al otro. Había una atadura, había una necesidad, incluso en el hábito de estar uno con el otro. Yo me volví una persona muy difícil para hablar con él. Buscaba el silencio, gritaba a Dios, haz algo, dame una señal. O tengo que estar en esa relación y luchar que los dos vayamos al buen camino, o simplemente hay que cortar y cada uno va por su camino. Y en el verano de 2016, mientras yo vivía un periodo muy estresante con mi novia, recibí la llamada de la Organización Católica de Jóvenes Hrvatsko na zemlje. ¿Por qué? Sobre la tierra, porque nos gusta estar encima de la tierra, nos gusta estar en el sol. Y me invitaron en esta organización, me invitaron a venir como colaborador para la sección de drama, porque yo soy actor. Entonces, en la primera reunión que pasó en la capilla de la universidad, llegaba tarde solamente una persona. ¿Podéis adivinar quién? Esta señora a mi lado. ¿Y sabéis qué? En sus experiencias de antes con las chicas, simpatía, empatía es algo que se desarrolla y solo después de un tiempo puedes cerrar los ojos, imaginar y pensar si me veo con esa persona en matrimonio. Pero en aquel momento, cuando Catarina entró, porque llegaba tarde, cuando ella se persinó ante el Santísimo, cuando saludó, alabado San Jesús y María, yo no lo puedo describir. En ese momento, para mí, todo paró. Yo ya no era consciente de nada más. Yo vi en ella el ideal, vi la madre, vi la dueña de la casa, la ama de casa, vi todo lo que yo quería que fuera un día mi mujer. Ahora dejo a ella la palabra. Yo otra vez brevemente voy a describir mi imagen de ese primer encuentro. No era nada muy diferente. A la primera vista, él me impresionó con su calor, con su approach a otras personas. Me gustó la bondad que él radiaba y cómo trataba a los demás. Era algo que nunca me había traído tanto en otras personas. Y yo pensaba que unas cosas así no pueden pasar. Pero en ese momento, por mi cabeza pasó solamente un pensamiento. Qué suerte tendrá su mujer un día. Y otro pensamiento, qué suerte tendrán sus hijos un día. Y bueno, era el momento cuando yo me enamoré. Pero hoy en día, como existen todas estas redes sociales, yo empecé a investigar si había una foto con una chica, si es libre, etcétera, etcétera. Y yo vi que que tenía relación, que todavía tenía esa relación con su exnovia. Y yo pensaba, Dios mío, ¿dónde he terminado? Y ahora que, como me enamoré, así tengo que desenamorarme. No había otra opción. Y empecé a trabajar en eso, de intentar no pensar en él. Incluso rezaba por ellos dos, que todo fuera por su ritmo. Pero Dios otra vez interrumpió mis planes y nos unió los caminos de nuevo. Después de habernos conocido, en siguientes 2 o 3 meses, simplemente no entrábamos en los contactos. En el contacto yo hacía mi parte de colaboración con esta organización, pero algo dentro de nosotros que era maduro para romperse con mi novia, lo rompimos. Y después de la ruptura, pues yo empecé a respirar, tanto ella como yo. Pronto después, sin absolutamente ningún compromiso, yo empecé a verme con Caterina. Y enseguida, el primer mes,
ella y yo nos hicimos novios y algo me decía, había algo en mí que me decía que ya enseguida, y no porque soy débil, no porque soy un hombre llevado por la mujer, no que tengo que confesar a ella todo lo que decía a vosotros ahora, pero yo sentí que Caterina era esa, que mi corazón gritaba por dentro, ella es esa mujer, y si ella es esa mujer mía, pues tiene que saber mi pasado. Entonces yo le hablaba igual que a vosotros aquí, y en últimas 10 frases no podía mirarla a los ojos, pero cuando terminé, cuando levanté mi mirada, ella me miraba, lloraba, tenía la sonrisa más grande que había visto yo en mi vida. Y para mí era una bofetada. Ella está llorando y se está riendo. ¿Qué está pasando? Y ella simplemente pronunció: "Pere, tú eres un testimonio maravilloso de su gracia". Después de eso, yo incliné mi cabeza en ella, en su brazo, y lloré como un niño unos 15 minutos porque lo necesitaba tanto en ese momento. Ella simplemente me acariciaba y me dijo: si esto es el camino que tú tenías que pasar para llegar a Él y que Él te traiga a mí, entonces, pues, qué bien que lo has hecho, que lo hayas hecho. Y yo no entendía. Dije a mí mismo: Dios, si ella se va después de mi testimonio, si nunca más vuelve a llamarme, lo va a entender. Pero Caterina estaba allí, me lado de frente de mí, me consolaba, me abrazó tal como soy. Y es allí donde yo sentí su presencia. Y enseguida, pronto después de que empezamos esa noche, pusimos cosas muy claras y hablamos de la castidad antes del matrimonio. Los dos enseguida, porque en primer lugar era su deseo, no mi deseo esta vez, sino su deseo, decidimos vivir la castidad sin relación alguna sexual. Algunas amigas y personas que son creyentes me venían y decían: ¿cómo puedes estar con alguien que ya tenía a alguien antes de ti? ¿Cómo lo puedes soportar? Yo no podría hacer eso, no podría soportarlo. Quizás hace unos años yo no sería capaz de dar la respuesta a esta pregunta, pero en mi corazón resonaba solamente una cosa y un argumento que, según yo, es algo que nadie puede vencer, y eso es que Jesús hace nuevas todas las cosas. Él me lo trajo totalmente nuevo, totalmente puro para mí, y es así como yo lo sentí y como lo acepté. Pero en este primer encuentro, él me preguntó: bueno, bien, hemos definido esto, estamos de acuerdo, ¿y qué piensas tú del beso? Y yo dije: pues sí, qué bien, beso, una señal de la ternura, vendrá el momento. Y es así como yo pensaba, porque era un poco extraño mirar las parejas que vivían la castidad sin un beso a la boca, y eso me pareció un poco demasiado, too much, incluso para mí. Pero después de una semana o algo después, hablando con mi director espiritual, yo llegué a un conocimiento, y eso es que yo realmente a mí me gustaría intentar vivir esa castidad incluso sin el beso. Y él no me dijo nada concretamente, pero es que simplemente me vino en el corazón y yo lo propuse a Pere en nuestro siguiente encuentro. Cuando ella me propuso: ¿qué piensas que nosotros vivamos una castidad completa? Claro, yo pensaba, pues eso es lo que había propuesto, pero dijo: completamente. Y dije: sí, claro, completamente. Sin beso.
Oh, Dios mío. glavi džumbus. En mi cabeza Pa šta ću sada? Pa šta ćemo raditi ako se un lío. Pero ¿qué vamos a hacer si no nos vamos a besar? No puedo estar contigo como con mi abuela. ¿Qué vamos a hacer todo el día? vani je samo izašlo a dobro? Y lo que salió de mi boca era, pues, Može. bien. ¿Por qué no? Mislim, da, želim. Sí, quiero. A ono u meni, a i mene. Y por dentro pensaba, ¿qué estás diciendo? Si esto dura 6, 7 años, ¿cómo vas a aguantar sin un beso? Pero él arriba sabe. Reći kako. Y ahora os voy a decir cómo. Znači, s Katarinom sam Con Catarina, za ruka hodao hasta que nos prometimos, yo llevaba un año vjenčanja, desde cuando nos godinu prometimos u potpunoj hasta la boda, 7 meses. 1 año y 7 meses en castidad. ¿Y cómo es que yo lo logré ahora y antes no? Es porque los dos mirábamos hacia Jesucristo molitvu na dnevnoj bazi. sin dejar de orar Dužnost minimalno. diariamente. Zdravo Marija, slava. Cada día mínimo rezábamos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria por esta intención. Cuando alguien os dice que es posible hacer esto sin oración, se engaña mucho. Yo lo digo responsablemente como alguien que lo ha pasado. Sin oración no hay castidad. Punto. Putu donio u to El Señor en nuestro camino, en esa castidad, nos trajo ogromne plodove. nos dio unos frutos enormes. Koje? ¿Cuáles son los frutos? Ja ako nešto prezirem danas, Yo si desprecio algo hoy de esta postura, con esta experiencia, es el concepto, el sexo o beso para reconciliarse. Eso no existe. Eso es tapar los problemas. Nosotros ni siquiera teníamos el beso para cerrarnos la boca cuando no teníamos argumentos, sino teníamos solamente los ojos y las miradas. Siéntate a mi lado, enfrente de mí, dime qué tienes que decir, lo hablamos y lo abrazamos y ya. povjerenje. La confianza To je plod življenja u čistoći. es el fruto de vivir en la castidad. Ma nema trunka ljubomora. No hay nada de celos. Zdrave kada možda Hay ese celo sano, pa čisto da bude interesantno. solamente para que sea más interesante, pero no hay celos. Mogla je otići Yo pude haber dejado a Catarina ir donde sea, con quien sea, en qué hora sea, pero yo sabía que mi Catarina, si se cuida para mí, que ella napraviti no va a hacer bilo koje vrste. ningún fallo. Y él lo sabía también de mí, porque hemos permitido que se amen, besen nuestras almas y no nuestros cuerpos. Y eso es el fruto de la castidad y mucho más. Evo, ja bih samo kratko nadodala na Yo solamente quiero añadir a esto que con este testimonio nosotros no queremos decir que la vida en castidad antes del matrimonio sin beso es la única manera correcta. Nosotros testimoniamos qué fue lo que nos trajo a nosotros y cuáles son los frutos para nosotros, pero eso no significa que apuntamos con el dedo a aquellos que se besan o no sé. No estamos diciendo eso. Pero lo que Pere ha dicho, que los frutos han sido tan grandes que realmente nuestras almas se besaban, que en un año nos conocimos como si alguien se está conociendo en 5, 6, 10 años. kad smo ušli u brak, Cuando hicimos el sacramento del matrimonio, también se reveló la providencia de Dios en algunas esferas. na kraju s vremenom. Vamos a concluir nuestro testimonio. Mi smo, evo, poslije našeg vjenčanja, Después de la boda, el año pasado, en agosto, svega el 28 de julio, en realidad 5 meses después, Katarina je Caterina ostala trudna, se quedó embarazada. Ya sabíamos que esperábamos un bebé y era una alegría enorme, inmensa. Yo nunca en mi vida había vivido algo así. La felicidad y euforia que nosotros vamos a ser los padres. ta naša Y esa alegría no duró mucho, već u prvi mjesec porque ya
En el primer mes, Katarina tenía un aborto espontáneo koji je meni otvorio que me abrió unos horizontes totalmente nuevos a la vida. od početka taj Simplemente desde el principio en mí la voz decía, déjalo, suéltalo, tengo algo maravilloso para vosotros. Esto es la belleza que os he dado un poco, pero os preparo para algo más grande. Tenéis que fortaleceros. Y yo no sé realmente. čak sam se pitao Incluso me preguntaba en un momento, preguntaba a mi director espiritual, es el problema que yo no siento tanta tristeza, que yo realmente siento que ese niño está arriba en el cielo y que ahora él lucha por nosotros, por nuestro futuro hijo cuando venga. Yo tenía paz y me dijo el sacerdote, sí, tienes paz que él te da. i evo grande finale će Katarina reći. Y ahora para terminar, a mí personalmente este acontecimiento me cayó mucho más difícil que a Pero, porque realmente era tan traumática esta experiencia, tan dolorosa, aunque quizás nadie lo notaba afuera, excepto las personas que sabían qué fue lo que pasó. Ni u jednom trenutku nisam okrivila Boga. En ningún momento yo eché la culpa a Dios. Mi fe era fuerte en esto y esto era mi consuelo. Me gustaría alientar a todas las mujeres que han pasado por una experiencia parecida o están pasando, que no se entierren en el dolor, sino que saquen los frutos de una experiencia así, de frutos de una entrega completa en la fe, que realmente todo estará bien. Koliko mi je psihički i duhovno teško Em, situacija, toliko mi je Qué difícil me cayó psíquicamente y espiritualmente, también físicamente. sada sačekati sa novom Y mi ginecóloga nos dijo que no tenemos que arriesgar con nuevo embarazo pronto, sino que el cuerpo tiene que descansar. Y para mí, siendo una persona tan impaciente, esto me costó mucho. Tenemos como una prohibición i čekali. y esperamos. Malo smo ipak prekršili bili tu zabranu. Pero rompimos en un momento esa prohibición cuando una amiga Koja ne zna que no sabía en ese momento lo que me pasó, me llegó después de una reunión y me dijo que a ella en la oración le vino a darme algo i uručila mi y me dio un pequeño librito de Santo Domingo Xavi y escalpulario. Para aquellos que no lo saben, one koji ne znaju, hay unos salesianos aquí, obviamente. to je svetac zaštite Es el santo začeća do patrón de los niños de la concepción hasta el nacimiento. Las mujeres embarazadas, las mujeres que se quieren quedar embarazadas. En eso yo reconocí djelo. la obra tan grande de Dios y dije, Dios, ves cómo Ne znaju što mi se actúas incluso a través de las personas que no saben qué me está pasando en la vida. Pues ese pequeño santo nos dio la fuerza y de una forma nos hizo romper esa prohibición de la médico, y eso fue justamente en el tiempo cuando rezamos la novena a Santo Domingo Xavi en mayo. Yo recé la novena y yo puedo testimoniar ahora que justo según mis cálculos durante la novena hemos concebido un pequeño milagro nuevo que ahora está creciendo bajo mi corazón. I eto, zaista velika nam djela učini. El Señor ha hecho obras grandes con nosotros. Somos alegres. Ha convertido cada nuestro llanto en el juego. Pero el mensaje de todo esto es, a mí me gustaría decir que la fuerza de la fe Ostanete radosni. es cuando con la cruz permaneces alegre. Y eso se puede solamente si vas por el camino de Dios. Responded a esta llamada. Como dice la lema del Mladifest, sígueme, seguid al Señor, aunque sus caminos a veces no son
tan claros y no podéis entender, pero sus caminos os van a llevar allí donde va a ser lo mejor. Gracias, que Dios os bendiga.